Data Science es un campo multidisciplinario en el que se mezcla tecnología de la información, matemática, estadística, visión profesional tipo consultiva también. Y hoy en día, a diferencia de antes, que gran parte del esfuerzo de las empresas y las instituciones está en buscar los datos, hoy uno de los problemas que hay es el exceso de datos. Y el desafío es la transformación de datos en información válida para la toma de decisiones. Entonces, ante el exceso de datos, que antes era el asset que se buscaba, pasó a ser un problema, y mediante todas estas herramientas que hoy en día nos da la ciencia de datos, está el trabajo de transformar los datos en información válida y en insights para tomar decisiones. Generalmente en todas las empresas, instituciones públicas y hasta en el mismo mercado, hay datos, hay una gran cantidad de datos. El tema es tratar de entender el proceso en sí y cómo se genera el dato. O sea, la interrelación entre dato, proceso y persona es fundamental al momento de entender cómo usarlos para sacarle el mayor rédito posible. ¿Y de dónde sacan datos las empresas? Las empresas generan datos todo el tiempo. Las generan, ya sean contables, de mercado, organizativas, o también pueden buscar de fuentes externas, como son las redes sociales. En general, en Argentina y en Latinoamérica, las culturas de las empresas suelen ser más instintivas que orientadas al dato o data-driven. O las empresas hoy en día de primer nivel internacional lo que hacen, tienen una cultura basada en distintos índices de performance, en distintos ratios, en distintas cosas que salen a partir de los datos y hacen su gerenciamiento a partir de eso. Acá y en Latinoamérica en general está mucho la cultura de toma de decisiones instintiva, ¿no? Hoy en día, justamente, en lo que nosotros tratamos de ayudar es en esa transformación de empresas de carácter más instintivo a empresas data-driven, basadas que basen sus decisiones en data. Y estamos hablando de datos. Muchos de los datos son internos de las empresas, pero muchos de los datos que necesitan las empresas están afuera. Y muchos de esos datos que hoy no se recopilan, o que sí, muchas empresas más grandes, que se cree que por los tamaños que tienen pueden recopilar, están en las redes sociales y en distintos ámbitos de la sociedad. O sea, las empresas tienen ya sea datos internos que genera la misma empresa, como también te dije, se puede buscar datos de mercado mediante scrapping de redes sociales o páginas o medios, y ahí se tiene información de la sociedad en general. Nosotros, una de las herramientas que hacemos, tanto para el sector público como privado y también para política, es el social listening, específicamente, que no hay que confundirlo con el social media management. El social media management tiene interacción de la persona, la empresa, con las redes sociales o con su público, hay una interacción. El social listening es una visión como sobrevolar las redes para ver qué es lo que está pasando y tomar decisiones estratégicas, ya sea con la competencia, sobre la empresa, etcétera, o sobre un político o sobre una institución. Entonces uno lo que hace es, hoy tenemos esa herramienta de poder ver la sociedad que está hablando sobre tal o cual cosa de forma casi inmediata. No necesariamente eso tiene una moralidad asociada. La gente comparte de forma voluntaria qué es lo que piensa. Lo que uno hace mediante las distintas técnicas hoy en día de la ciencia de datos es analizar grandes volúmenes de estas opiniones individuales para ver cuál es el comportamiento de la masa y de los distintos clústeres de la sociedad. Y para entender claramente qué es lo que se puede llegar a encontrar con estos datos, el estudio que ha hecho Merovingian Data respecto a la pandemia en nuestro país, cómo se ha comportado la cantidad de casos, cómo ha impactado la movilidad que hemos tenido durante este año y medio, cómo ha impactado en la economía realmente el encierro que tuvimos, esto se puede hacer tranquilamente encontrando las fuentes de información necesarias. Y esto es lo que va a explicar Mario Japas ahora.
Con pandemia vimos que había una desinformación bastante grande, ya sea tanto a nivel de las instituciones como de los medios. Se hablaba mucho en valores absolutos, vimos que había un manejo del miedo exacerbado y se hacían comparaciones que era comparar peras con manzanas específicamente. Hay X número de muertos en Buenos Aires, hay X número de muertos en Brasil. Hay X, sí, y comparaban cosas incomparables, porque vos las tenés que comparar de forma relativa. Las tenés que comparar primero en muertos por millón o muertos cada 100.000 habitantes. Segundo, vimos que no se estaban entrecruzando datos. Entonces hicimos un panel de análisis COVID, de por sí lo hicimos público, en el cual tomamos fuentes del sistema CISA, del sistema nacional, tomamos datos de vacunación y tomamos datos de movilidad de Google y tomamos datos económicos. Entonces, una de las características del Big Data es el multisource. Tenés que tomar datos generalmente de bases distintas y entrecruzarlos. Bueno, y salieron conclusiones súper interesantes y a veces no contraintuitivas, sino contrarias a lo que se decía muchas veces en los medios o que la gente pensaba. Te doy un ejemplo sencillo. Leemos en un medio peligro o alerta. Aumentaron la cantidad de infectados entre menores de 18 años o infectados graves. Cuando uno leía la nota, y era muy compartida esa nota, veías que tomaban el porcentaje de menores de 18 de hoy en día comparado con el porcentaje de menores de 18 de hace un año. De forma porcentual eran más, pero era porque estaba mal calculado. En números absolutos eran menos. Y lo que se estaba viendo justamente que era una buena noticia, no una mala noticia. Lo que estaba mostrando indirectamente era que la vacunación de la gente adulta estaba empezando a tener efecto. Por lo tanto, la cantidad de personas graves, adultas, era menos, y por más que el valor absoluto de los menores era más chico, en proporción aumentaba. Entonces, con una falacia muy amarillista, en realidad estaban mintiendo, haciendo un artilugio matematico incorrecto. Entonces, bueno, la cosa es comparar peras con peras, manzanas con manzanas, y bueno, son herramientas que dan un gran poder de análisis. Después también estuvimos viendo, mediante los datos de movilidad de Google, el comportamiento de las distintas provincias durante todo el largo de la pandemia. Google tiene bases públicas de cuánto se ha movido la gente dentro de comercios, de lugares de trabajo, etcétera, y las hizo públicas. Entonces, si uno analizaba versus 2019, y uno veía y analizaba y veía que no hay una correlación grande entre lugares que han tenido medidas muy estrictas, el número de contagios no bajaba a lo largo del tiempo, con respecto a lugares que habían tenido libertades más altas. Entonces, poner San Luis, que había tenido unas políticas muy restrictivas en la primera parte de la pandemia, tenía números relativamente buenos, pero a largo plazo terminó siendo una de las peores provincias, porque no logró inmunidad, mucha gente no se contagió. Entonces, bueno, cuando empezás a analizar y a cruzar los datos, te das cuenta que el destruir la movilidad no tenía impacto en la cantidad de contagios y de muertos, pero sí un terrible impacto en la parte económica. La facturación de los lugares donde bajaba la movilidad bajaba abismalmente. Y ahí también cruzás facturación. Sí, y ahí es donde salía el insight más interesante. O sea, el costo social de inmovilizar una sociedad es altísimo. Y no tenías una devolución en ahorro de infectados. El costo social de inmovilizar a una sociedad no se tradujo en un rédito para reducir la cantidad de muertes y la cantidad de infectados que nos dejó la pandemia. Y esto lo podemos entender a partir de poder analizar una cantidad de datos complejos de distintos lugares a través de métodos científicos que nos permiten hacerlo.
Mira, quizás se han hecho más famosas. Están los famosos casos de Cambridge Analytica y los famosos gurúes del Big Data que se habló hace unos años. La política usa el análisis de redes sociales y el social listening. Son herramientas muy buenas para clusterizar o dividir los distintos públicos y apuntar específicamente a cada uno con un mensaje específico. Los políticos lo hacían de forma instintiva, antes sin clusterización. Cuando caminaban un barrio humilde no le decían lo mismo, se le prometían cloacas, y después cuando caminaban otro lugar que requería seguridad, prometían seguridad o obras. Entonces, esto lo que te permite es, mediante un paneo muy preciso, hacer una clusterización de la sociedad y después hacer publicidad segmentada, ¿no? Antes ya se hacía, o sea, no ponías lo mismo en la revista Caras que en un diario popular. Esto es lo mismo, nada más, pero para publicidad online. Los políticos entendieron, ojo, también el sector privado, quien mejor lo usa, o sea, los genios de la clusterización en eso son Netflix. Netflix ha llegado al punto de que Rápido y Furioso tiene 15 trailers distintos y todos creen que es el mismo, pero no es el mismo. Vos ves un trailer que está hecho específicamente para tus patrones de consumo. Si a vos te gustan más cosas, muestra unos segundos que son distintos. De por sí, la serie Love, Death and Robots, que también sacó Netflix, no tiene el mismo orden de capítulos para toda la gente. Te cambia el orden, te pone primero el que más chances tienes de engancharte según tus preferencias de consumo. Bueno, todo eso es matemática. Una moda no son, para nada de por sí. Las empresas que utilizan analítica se diferencian porque produce cambios de ahorros muy, muy grandes, como una mejor visión del mercado, así como una cultura, o sea, cambia el fenómeno cultural de la empresa. Cuando una empresa pasa a ser data-driven y a tomar sus decisiones basados en datos, la relatividad de las cosas desaparece. O sea, las empresas se empiezan a manejar con datos duros y con objetivos duros. Y yo siempre digo que los tiempos de crisis es donde más se ha hecho clara la evidencia de la necesidad de estas herramientas. Porque cuando en épocas de vacas gordas y que todo sobra, la posibilidad del humo es muy sencilla, de los gurúes del humo y del marketing, y un montón de que son herramientas súper poderosas, es válida, pero cuando son momentos en el que hay que ir a lo más fino y a lo más preciso, es donde, bueno, la vieja matemática hace maravillas. Y si respecto a una moda o no, es raro en realidad, porque en cierta forma muchos de nuestros clientes llegaron porque el fear of missing out. Saben que es importante, se habla de inteligencia artificial, de machine learning, quieren estar, ¿no? Y muchas veces no saben cómo, pero bueno, te llaman diciendo, miren, queremos empezar a explorar este mundo, y ahí es cuando nosotros hacemos una auditoría de las empresas, un assessment para ver en qué situación están, y bueno, a veces te piden un algoritmo de inteligencia artificial para algo, y decimos, muchachos, tienen que retroceder 10 escalones, primero tenemos que unificar los datos, estudiar los datos, pero es un proceso que las empresas han tomado con muchísimo entusiasmo. Casi todas renuevan el contrato con nosotros porque ven el valor de los datos. O sea, una vez que empezás a tener esos insights, empezás a tener esa información de valor a partir de los datos, dejás de pilotear a ciegas. Específicamente son herramientas que los directorios y las gerencias le sacan muchísimo jugo, porque vos ya no dependés del reporte que fueron subiendo de forma vertical. Vos tomás los datos del crudo directamente y los podés ver, entrecruzar, analizar. Entonces dejás de volar con un mapa que te pasaron y volás con información real. Ahora, lo que no hay que perder de vista es que el social listening es una herramienta para la toma de decisiones. No es un oráculo el cual nos va a decir hacia dónde tenemos que ir. Porque si empezamos a ver
que las redes sociales o el social listening nos dicen que tenemos que ir para un lado y empezamos a torcer esos rumbos, es porque no teníamos un rumbo inicial y no podemos sostener cuáles son los objetivos que se estaba llevando adelante en cada empresa. Esto es una herramienta de análisis, no es un oráculo. O sea, eso es una herramienta de análisis y no quiere decir que uno tiene que ir cambiando el objetivo todo el tiempo a medida que van cambiando las condiciones del mercado. El objetivo es uno, lo que uno puede tomar son medidas paliativas respecto a aceptación o no de distintas medidas. Y si uno hace bien las cosas, en realidad uno ya planifica previamente y hace un árbol de escenarios en el cual, ok, si pasa esto, vamos a hacer esto, si pasa esto, vamos a hacer lo otro. Son herramientas de planificación, sobre todo, pero de planificación basada en la ciencia, no en el instinto. Y ahí es donde debería prevalecer el plan original. Exactamente, pero el plan original, si es un plan bien hecho, tiene en cuenta estas divergencias. O sea, no hay nada más peligroso, primero, que la ultra rigidez, más en las cosas tan cambiantes como es hoy en día, pero al mismo tiempo las empresas, las instituciones o las personas no pueden ir cambiando según lo que opina la gente todo el tiempo. Entonces, ¿hay un vector? Sí. El tema es ir corrigiendo, ir tuneando a medida que van pasando las cosas, pero dentro de un vector. Ahora, las empresas que no entiendan la importancia de los datos, las empresas que no entiendan la importancia de analizar las situaciones que se están dando en la sociedad, ¿tienen posibilidades de seguir existiendo o corren un grave riesgo de caer a partir de golpes que pueden recibir de cualquier lado y que nunca lo pudieron ver? Y cuando hablamos de estas empresas, hablamos no solo de las grandes, sino también de las chicas. Depende mucho de la industria. Obviamente, una persona que hace ladrillo en el mendocino, nosotros somos de Mendoza, no le va a influir en nada el tema de si se convierte en data driven o no. Pero las instituciones y las empresas grandes sí, el margen competitivo y es cada vez más fino. Entonces las empresas ya compiten y las instituciones compiten por cosas cada vez más finas y los nichos son más fáciles de identificar y en el nicho siempre hay valor agregado o votos potenciales o muchas cosas para hacer, así como dentro de las instituciones, cuando uno, a la vieja usanza, cuando se toman decisiones con balances. No hay nada más chato y nada más chato que ha aplastado y ha roto toda la información con un balance, o sea, solo veo un flujo y veo una situación contable. No veo algo dinámico ni algo que pueda proyectar a futuro. Entonces, y las ventajas estratégicas de analizar con estas herramientas es muy grande. O sea, las empresas grandes sí o sí van a tener que caer a esto. Yo creo que sí. Ok, pero las pequeñas empresas, las pymes, los que están arrancando, los que tienen muchas posibilidades, ¿esto le puede dar un salto de diferenciación mucho más grande? Sí, sin duda, hay un preconcepto respecto a esto que tiene un nacidero real. La mayoría de la gente y la mayoría de los empresarios creen que las herramientas de analítica son para grandes corporaciones, Google, Tesla, Netflix, pero en realidad hoy en día son muy accesibles para la gran cantidad de empresas que pueden acceder a una capacidad de análisis altísima, porque en realidad hoy en día se puede acceder a una capacidad de cálculo que hace 6, 7 años era impensable, que solo podían acceder corporaciones. Pero hoy en día se pueden hacer algoritmos ultra complejos que se corren en un hardware carísimo, pero que nosotros específicamente lo alquilamos para algo en especial y se calcula para ese momento, pero no hay necesidad de tener la infraestructura in company que lo hubiera hecho imposible hace solo unos años. Hoy en día es accesible para empresas medianas y chicas. Entonces el mundo ha cambiado en eso. O sea, el acceso a la información, la información se democratizó hace tiempo con la llegada de Internet. Pero ahí surgió el segundo problema, el exceso de datos. Y por un tiempo estuvo toda esa generación de datos que eran muy difíciles, o solo algunos podían tener la capacidad de analizarlos. Y hoy en día, con todas las herramientas de analítica, de BI, y con las distintas herramientas estadísticas,
las empresas ya están pudiendo, empresas chicas, a hacer lo que antes podían hacer solo corporaciones.